abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí. Un cordial saludo, queridos hermanos, hermanas. Bienvenidos a esta meditación. Hoy está basada en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, de los versos 9 al 18. El autor de Hebreos nos viene presentando a Jesucristo como introducción de su carta. Nos habla de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el que, por medio del cual Dios ha hablado últimamente en estos postreros días, dice, nos ha hablado por medio del Hijo, al que hizo heredero de todo. Y en esta parte nos invita a verle a Él, verle a Jesús. Lo mismo hace en el capítulo 12 que hemos visto en una anterior prédica que hice, donde hablé de que pongamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Igual el mismo llamado está haciendo acá, en el verso 9, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, el apóstol nos está llevando a mirar a Jesús y a mirar no con ojos naturales. En realidad esta es una mirada espiritual que necesitamos tener para ver a Cristo, hecho un poco menor que los ángeles. Cuando se hizo hombre, vino a ser menor que los ángeles en esta tierra, pero al mismo tiempo le vemos coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Jesús, en su obra, Él fue obediente al Padre, se dispuso para obedecerle totalmente al Padre, aún en contra de su preferencia personal, podemos decir, como en el huerto de Getsemaní oró: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso nos estaba diciendo que su voluntad hubiera sido pasar esa copa de sufrimiento, de castigo por causa del pecado, la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Vemos a Jesús. ¿Qué ha sucedido después de su obediencia, después de su entrega a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que vemos? Le vemos coronado de gloria y de honra a causa de su padecimiento, ya que por la gracia de Dios Él gustó la muerte por todos nosotros. Imagínense, el Hijo de Dios, Dios también, vino a la tierra a gustar de la muerte, a probar la muerte, literalmente, físicamente. Jesucristo probó la muerte por todos nosotros. Y el Padre es recompensador de los que le obedecen. Eso estamos viendo acá. Por eso le coronó de gloria y de honra a causa de su padecimiento. Y es lo mismo que el Padre nos propone ahora a nosotros. Nosotros también estamos pasando por una etapa de prueba en esta vida, por una etapa de dificultades a veces, de sufrimientos otras. Jesús padeció la muerte. Padeció la muerte porque por la gracia de Dios
el Padre quiso que Él gustase la muerte por nosotros, para darnos vida a nosotros. El siguiente versículo dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Aquel es el Padre. El primer aquel en el verso 9, pero vemos a aquel, ese aquel es Jesucristo. Pero en el verso 10, aquel es el Padre. Le convenía al Padre por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. El mismo autor ha dicho estas mismas palabras de Jesucristo en el capítulo anterior, que por medio de Él han sido creadas todas las cosas y por medio de su palabra, del poder de su palabra, subsisten. Entonces, aquí se entrelazan las funciones del Padre y del Hijo, porque es un solo Dios, es la Trinidad, ¿no? Y la obra del Espíritu Santo también se entrelaza aquí. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, convenía al Padre perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos, es decir, a Jesucristo. Le convenía al Padre, si es que viendo que Jesucristo ha de llevar muchos hijos a la gloria, le convenía al Padre perfeccionarle a Él por medio de aflicciones. Podían haber habido otras formas de perfeccionamiento de Cristo. Quizás podía haber tomado unos cursos, unas clases con unos profesores especiales que le enseñen cómo ser santo para Dios. Pero el Padre escogió que Jesucristo sea perfeccionado por medio de aflicciones. Y muchas veces eso también Dios hace con nosotros. La palabra nos dice en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 12, que a todo el que Dios recibe como hijo, le disciplina, le corrige, le perfecciona, en otras palabras. Y nosotros estamos siendo perfeccionados en esta tierra. Mientras pasamos por este mundo, estamos siendo perfeccionados para ser semejantes a Cristo. Y el verso 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esta santificación que hace el Señor Jesús nos hace propiedad de Dios. De uno son todos, dice, somos del Padre. Y no se avergüenza el Señor de llamarnos hermanos. En otra porción de la palabra, en Juan 17 al 19, el Señor Jesús está hablando de su santificación y dice, primero ora para la santificación de sus discípulos. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta es una santificación doble. El Hijo se santifica a sí mismo para que nosotros seamos también santificados en Él, por medio de Él. Para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor nos ha enviado al mundo. Estamos ahora pasando por este mundo para que seamos santificados y andemos en santidad delante de Dios. Ese es el propósito. Porque a todos nosotros que nos ha llamado, no se avergüenza de llamarnos hermanos y dice que somos todos de uno, es del Padre. Tanto el que santifica como los santificados somos del Padre. Somos su propiedad, somos hijos de Él. El versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. El Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, nos anuncia el nombre del Padre en medio de la congregación, en medio de nosotros. El Señor exalta al Padre en medio de la congregación de los santos.
en medio de sus hermanos. Es una alabanza entre todos, una alabanza congregacional que presentamos al Padre. El Hijo presenta junto con nosotros. Cuando adoramos a Dios, el Hijo está adorando también a través de nosotros y con nosotros. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esta escritura está tomada de Isaías, el capítulo 8 de Isaías. Les voy a leer lo que dice. Está hablando de cómo Dios nos hace señales, dice, somos señales. Isaías capítulo 8, desde el verso 17. Dice así: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Ese es el verso que hemos leído, ¿no? Confiaré en él. Y luego dice el verso 18: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Entonces, el Señor Jesús, junto con los hijos que le ha dado el Padre, somos señales y presagios en Israel. Obviamente porque Israel es supuestamente el pueblo de Dios, pero aquí Dios está dándole otros hijos a Jesús. Y dice que son presagio y señal a Israel. En otras partes dice que Dios ha llamado a celos al pueblo judío a través de nosotros. Nos ha usado para llamarlos, para provocarles a celos como pueblo de Dios. Si Dios a nosotros nos ha dado como hijos a Cristo, entonces ¿dónde quedan ellos? ¿No? Ellos han rechazado a Cristo como Mesías, y Dios les está mostrando que a través de Cristo es que somos llamados hijos de Dios, ¿no? Esta es una obra que ha hecho Dios a través de Cristo, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone convicción en nuestro corazón de que somos hijos. Pone esa convicción, da testimonio a nuestro corazón de que somos hijos. Romanos 8:21 dice esto, ¿no? El Espíritu es el que da testimonio de que somos hijos. Seguimos entonces viendo Hebreos capítulo 2, el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, los hijos, o sea, todos los humanos, especialmente los llamados, hemos participado de carne y sangre. Hemos nacido en este mundo y somos carne y sangre, somos humanos. El Señor Jesús quiso participar de lo mismo, para destruir, dice, por medio de la muerte, de su propia muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces el Señor Jesús, él por su propia muerte, ha destituido al que tenía la potestad sobre la muerte, el imperio de la muerte, el gobierno, la autoridad de la muerte, al diablo. Lo ha destituido, lo ha destruido, le ha quitado su poder, ha destruido su poder y nos ha librado a todos los que por el temor de la muerte estábamos sujetos a servidumbre. Nos ha librado de ese temor, de esa servidumbre. Ya no existe el temor de la muerte,
porque Dios le ha quitado su aguijón y no puede más envenenar, porque Cristo ha venido y nos ha dado vida eterna. Y aunque pasamos por el valle de sombra de muerte aquí en esta tierra para entrar al más allá, el temor de la muerte se ha quitado. No debería existir ese temor en nuestro corazón, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos dónde estamos yendo y todo temor ha sido quitado. Él nos ha librado por medio de su propia muerte, ha quitado el temor de la muerte. Ha librado a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todos, si no tienen a Cristo, les sirven a la muerte. Andan en temor, andan bajo su yugo, andan subyugados al temor de la muerte. Eso ha quitado el Señor. Por medio de su propia muerte, nos ha librado del imperio de la muerte. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Los que somos hijos de Dios por medio de la fe, somos la descendencia de Abraham. Y a esos ha socorrido Cristo. A esos nos ha librado del temor de la muerte, a esos nos ha dado vida eterna, ha destruido el imperio de la muerte, nos ha dado libertad para adorar a Dios, para vivir para Él, para tener un corazón agradecido. Verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Este sumo sacerdote es semejante a nosotros. Él ha sido tentado en todo lo que nosotros también somos tentados. Eso dice el verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces el Señor Jesús es un misericordioso y fiel sumo sacerdote que nos representa delante de Dios. Intercede por nosotros, dice en otro lugar. Él intercede por nosotros, es nuestro sacerdote ante el Padre. Intercede por nosotros, es fiel, es misericordioso, semejante a nosotros. Ha expiado los pecados del pueblo. En cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Todos nosotros somos tentados mientras pasamos por este mundo, pero el Señor nos socorre y nos ayuda a vencer la tentación. Él está con nosotros para vencer. En toda esta porción vemos la obra de Jesucristo, vemos su actitud al hacerse hombre, gustar la muerte por nosotros. Vemos que él mismo fue perfeccionado por aflicciones y se santificó a sí mismo para santificarnos a nosotros. Le fuimos dados por el Padre a Jesús como hijos. Él nos recibe como sus hijos y nos cuida. En Juan 17 está orando al Padre y le dice: ninguno se ha perdido de los que me has dado. Y oro por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Estamos en su intercesión. Somos sus hijos. El Padre nos ha dado a Cristo como hijos. Ha destruido el temor de la muerte. Fue semejante a todos los hombres al expiar nuestros pecados muriendo en la cruz. Y ahora nos representa como nuestro sacerdote, que fue tentado en todo y ahora puede socorrer a los que son tentados en su vida. El Hijo, aquí vemos su obediencia, vemos su obra, vemos que su obediencia le ha llevado a gustar la muerte por nosotros, a padecer por nuestra causa y también para su santificación. Él fue perfeccionado por medio del padecimiento, dice esta escritura. Él fue perfeccionado por medio de su sufrimiento, del padecimiento, de la muerte. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que estar listos para pasar cualquier cosa. Nuestro corazón tiene que estar listo. No podemos desmayar cuando somos probados por Dios.
Y esta porción nos invita a ver a Cristo cómo Él pasó, cómo Él padeció y pasó por la muerte, gustó la muerte y fue levantado por Dios, venció la muerte, para que nosotros también tengamos esa confianza, esa fe, esa esperanza, de que si el Padre nos hace pasar por el valle de sombra de muerte, más allá está el rostro de Dios. Vamos a estar cara a cara con Él. No debemos tener temor de la muerte. Él está con nosotros. Su vara y su cayado me infunden aliento, dice el salmista en el Salmo 23. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios nos invita a comer, a servirnos en presencia de lo que nos angustia, en presencia de lo que nos aflige. El Señor te invita a servirte de su palabra, a comer de sus promesas, para que lo que angustia a otros no sea causa de tu angustia, no te angustie a ti, porque estás apoyado en la roca que es Cristo. Miremos a Jesús siempre, constantemente, porque Él es el autor de nuestra salvación. Él es nuestro ejemplo. Por su obra hemos sido hechos hijos de Dios. Estamos en Cristo y somos del Padre. Dios les bendiga, hermanos. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.